Robert Ballard, director y profesor de oceanografía en el Instituto de Arqueología Oceanográfica de la Universidad de Rhode Island, conocido por su trabajo de investigación en arqueología subacuática, que se ha hecho famoso en todo el mundo por el descubrimiento y la ubicación de los restos del Titanic en 1985, afirma haber encontrado evidencia de una inmensa inundación que ocurrió alrededor del 5600 a.C. en la región del Mar Muerto. Una inundación de proporciones apocalípticas, como la narrada por la tradición bíblica del Arca de Noé, podría haber sucedido realmente en ese lugar. Esto fue declarado por Robert Ballard en una entrevista que proporcionó, que además con su equipo descubrió evidencia clara que sugiere que el diluvio universal descrito en la Biblia puede estar basado en hechos reales. Ballard comenzó con la controvertida teoría de dos investigadores de la Universidad de Columbia de que el Mar Negro es la demostración más evidente de ese cataclismo lejano narrado por el Antiguo Testamento y en formas muy similares de muchos otros textos sagrados de civilizaciones antiguas. Como explica el propio Ballard, hace unos 12.000 años gran parte del mundo estaba cubierta de hielo y el Mar Negro era un gran lago de agua dulce rodeada de tierras de cultivo. Alrededor de 5600 a.C., cuando los glaciares comenzaron a derretirse durante un periodo de calentamiento global en la Tierra, propio del ciclo de la Tierra, una inmensa cantidad de agua comenzó a caer hacia los océanos del mundo, causando grandes inundaciones en todas partes. Por ejemplo, él habla de Connecticut, donde vive, y dice que los glaciares en ese lugar deben haber tenido más de 1 milla de altura y extenderse hasta el Polo Norte, con una extensión de casi 15 millones de kilómetros, así que era bastante hielo. Entonces el hielo empezó a derretirse y esa fue la madre de todas las inundaciones. La investigación de este oceanógrafo sigue un estudio de 1997 que realizó William Bryan y Walter Pittman, quienes, basándose en evidencia arqueológica y antropológica, estimaron que se vierten 16 kilómetros cúbicos de agua todos los días y que el diluvio continuó durante al menos 300 días. Entonces se inundaron más de 60.000 kilómetros de tierra y el nivel del lago, que era en ese momento el Mar Negro, subió cientos de metros, transformándose en lo que hoy llamamos Mar Negro y causando una migración masiva de numerosas especies animales en toda Europa. Según el estudio de los dos investigadores, el poder del agua era 200 veces mayor que el de las cataratas del Niágara, eliminando todo a su paso. Los resultados están respaldados por la datación por carbono y las imágenes subacuáticas obtenidas con sonar. La conclusión es que la historia del diluvio de Noé podría basarse precisamente en este hecho histórico. Ellos dicen que fueron allí para buscar evidencia de la inundación y dicen que no fue un avance lento de las aguas, un aumento progresivo del nivel del mar, sino una inundación repentina. Las tierras que luego se sumergieron todavía están sumergidas. De hecho, el equipo encontró una antigua playa sumergida a 122 metros por debajo de la superficie del Mar Negro, que es evidencia de la antigua inundación. Al analizar los diferentes conchillas que se encontraron a lo largo de esta costa submarina, con dataciones de carbono, Ballard cree que puede fechar la inundación alrededor del año 5600 a.C. Dice que probablemente fue un evento terrible porque en un instante casi 150.000 kilómetros cuadrados de tierra se encontraron sumergidos por las aguas, cancelando miles de vidas humanas, animales y vegetales. Es probable que este evento permaneciera tan impreso en la conciencia de los sobrevivientes que quisieran transmitirlo de generación en generación hasta que cristalizara en la historia bíblica de Noé con connotaciones religiosas. En el libro del Génesis, Dios está afligido por la corrupción humana y decide inundar la tierra para renovarla. Será Dios mismo quien le dará las instrucciones a Noé para la construcción del arca mítica que pondría a salvo la familia del patriarca y a numerosas especies animales. En la Biblia,
El arca se describe como una gran embarcación de 300 codos de longitud, aproximadamente 140 metros, y aunque el equipo de Balat encontró los restos de un antiguo naufragio, es poco probable que pueda ser el arca de Noé. En los últimos 200 años, los rumores y las afirmaciones de avistamientos y hallazgos fueron numerosos, pero nunca se ha producido evidencia científica que demuestre su existencia. El naufragio que descubrieron data del año 500 a.C., en la mitad del período clásico. Pero bueno, ellos no se rinden y dicen que es solo una cuestión de estadísticas y que él espera encontrar evidencia de las personas que habitaron el mundo que fueron arrastrados por la inundación. Él y su equipo planean regresar a Turquía para seguir investigando y bueno, dice que es una tontería pensar que podrán encontrar el barco, pero podrían encontrar restos de las personas o de las ciudades o los poblados que vivían en esa área. Los pueblos que ahora están bajo el agua. Eso es muy factible que sí puedan encontrar. Además, recordemos que no solo es un dato que recoge la Biblia, sino muchas civilizaciones y sobre todo los sumerios, donde el héroe, en este caso no se llamaría Noé, sino Gilgamesh. Y justamente estamos hablando de esa zona cercana al Mar Negro, y lo que sería un gran aluvión, en realidad, más que un diluvio, o sea, que no estaríamos hablando de tormentas, o sea, de agua que cae del cielo, sino de aluviones producidos por el derretimiento de los glaciares, propio de ese momento de la historia, en donde se produce este cambio en la Tierra y termina la era de la glaciación. Es una de las tantas explicaciones. Esta es una de las últimas y tiene bastante asidero científico en cuanto a las dataciones con carbono y toda la tecnología que usan para hacer investigación subacuática. El tema es que el Mar Negro es muy difícil de sondear porque, llegado a determinado nivel, es una zona muy densa, muy oscura. Hay diferente, el agua es diferente con el tema de la salinidad. El Mar Negro es muy misterioso con respecto a eso. Y esta teoría que habla de esta inundación de esa zona nos dice que además, bueno, el Mar Negro era un lago y que con esto lo que hace también es abrirse paso hacia el Mar de Mármara, creándole el Bósforo, y ahí es donde mezclaría sus primitivas aguas dulces con el agua salada proveniente del mar de Mármara, en este caso, que también está conectado con el Mediterráneo. Es muy interesante la historia del Mar Negro, más allá de la historia del diluvio, porque tiene una parte muy profunda en donde la vida, tal como la conocemos en el mar, no existe. Y también eso permite que los restos de naves que se puedan encontrar ahí estén muy preservadas, porque al no haber flora y fauna subacuática, por estas características que tiene, entonces estos restos de madera, básicamente, porque las naves siempre fueron de madera, se preservan mejor, pero es muy difícil de llegar, incluso con la nueva tecnología, que eso sería motivo de un video aparte de estas características particulares que tiene el Mar Negro. Así que, bueno, eso será para otro video. De ahí también el tema del nombre también es muy significativo. Tiene que ver con muchas cosas, también hay varias teorías. Aunque bueno, yo me inclino por una cuestión semántica y de el nombre que le daban las tribus turcas que llegaron a ese lugar, ¿no? Pero bueno, eso es
estamos haciendo spoiler, así que eso lo dejamos para otro, porque ahora estamos hablando del diluvio. Pero bueno, ahí presentamos esta teoría, que tiene unos añitos, pero es la última, sobre lo que habría sido el aluvión universal. Eso también es objeto de estudio, porque si bien estamos hablando del Mar Negro, con lo cual se estaría circunscribiendo a esa zona, que es de donde salieron las primeras civilizaciones y que, bueno, lo que es la Biblia, lo que son las tablillas y otros pueblos cercanos, estaría muy bien esa explicación. Pero también hay relatos de un diluvio universal en otras partes del mundo, entonces ya no sería solamente un aluvión que haya hecho crecer al Mar Negro, que en ese momento era un lago, sino a otros en otras partes del mundo que esto se hubiera replicado en otros lugares de la misma forma, es decir, otros lagos u otros mares más pequeños que hubieran sufrido el mismo efecto y que hayan provocado la extinción de poblados enteros, lo cual también tiene lógica, aunque bueno, Ballard solamente está estudiando lo que se refiere al Mar Negro, sobre todo por la proximidad con los territorios que menciona la Biblia. Pero si lo extendemos, porque tenemos que tomar en cuenta que esto se menciona en muchas culturas mucho más lejanas al Mar Negro, entonces lo podríamos hacer extensivo y pensar que lo mismo sucedió a escala global. Sobre todo si estamos hablando de el final de la glaciación, eso es a nivel planetario, y entonces ya ahí debería verse en cada uno de los lugares donde está este relato cuáles son en las proximidades qué lagos había, qué es lo que hay hoy actualmente, para ver si se puede aplicar esta teoría a ese otro lugar. Y así tendríamos un rompecabezas que, si encaja, estaríamos ante una buena teoría. Ese ya es un trabajo de investigación más arduo que se puede ir haciendo buscando los relatos de los otros pueblos y mirando su geografía actual y que nos cuentan de la geografía antigua. Algo interesante de descubrir. Así que bueno, otra vez estamos como siempre con que existió un diluvio que arrasó. Sí, hay evidencia de eso, y por qué pensar que no, si digamos que los relatos que tomó la Biblia, que a su vez son tomados por otros pueblos incluso anteriores, yo nunca creo que sean meras invenciones, sino que son tomados de hechos reales, que después cada pueblo, en función de su necesidad o de lo que sea, le haya agregado o lo haya adornado con diferentes cosas, bueno, ya ahí uno tiene que ir limpiando quizás un poquito, pero la base siempre tiene algo de realidad, incluso en las leyendas también. Entonces, ¿que el diluvio existió? Sí. El tema es que con esta teoría nos cambia un poquito a que no fue un diluvio, sino que fue un aluvión. ¿Y por qué no? Igual estamos hablando de agua que arrasa poblados. Así que eso también es algo más a que modifiquemos en nuestras cabezas de años y años de pensar en agua que cae torrencialmente desde las nubes, a pensar en agua que proviene en forma de aluvión que viene arrastrando por la tierra, no que viene cayendo desde el cielo. Algo más a modificar en nuestras creencias. Pero que bueno, a los efectos el resultado fue el mismo. No sería tan grave, ¿no? Pero interesante, a título de curiosidad, bueno, que esta transformación del Mar Negro, que era un lago, cómo se conectó con el mar y finalmente terminó transformado en un mar, y bueno, que cosas similares hayan pasado en otros territorios. Eso es la parte interesante.